estamos en la unidad 1. Ok, entonces voy a presentar. Profe, disculpe. Sí, adelante. En base al curso, ¿se irá en algún momento presencial? Probablemente sí. Vamos a hacer unas cuantas clases o algunas sesiones para trabajar lo que es y la parte de logos, principalmente, que es lo que podría ser más práctico. Y también ahí podemos aprovechar para ver un poco lo que es la conexión de botones y ese tipo de cosas que digamos que es lo que podría ser más práctico en este caso para el curso. Pero igual yo les estaré avisando unos días antes. Primero quiero que tengamos bien las bases antes de iniciar con las sesiones. Ok, entonces para esta semana lo que tenemos es continuar con lo que quedamos en la clase 1 y finalizar con lo que está ahorita en la clase 2. También aquí les dejé, bueno, el caso del video de contactores, que imagino que ya lo vieron, y les dejé otro video aquí muy interesante que es sobre el arranque estrella delta, que ahorita vamos a detallar, pero acá ya en una forma más visual con un motor y viendo algunas conexiones y demás. Entonces aquí les dejo este otro video para que si no lo han visto lo vean después de esta sesión. Igual material de apoyo ya lo podrían leer por completo y eso sería lo que estaría en el campus para esta semana. Que entonces, retomando donde hemos quedado la semana pasada, habíamos visto todos estos puntos, esta introducción a lo que es la automatización, y hemos quedado, si mal no recuerdo, en este ejemplo de acá, que era un sistema de seguridad. ¿Me confirman que todo lo logran ver bien? De mi parte, sí. Ok. Este de acá es un reactor, pero podría ser una caldera. En este caso lo que estamos haciendo es un sistema de seguridad, específicamente únicamente la seguridad. Entonces, esto que está acá es el control de paro. Entonces, aquí tenemos dos sensores. Tenemos este que es el sensor de nivel bajo y este que es el sensor de temperatura. Entonces, dice que se debe cerrar el vapor si la temperatura o el nivel están fuera de los límites. ¿Cuáles son los límites? Ok, que la temperatura esté por encima de 300 grados, una cosa así, por decir un valor, y que el nivel esté por debajo de este punto. Digamos que es un interruptor de nivel, entonces cuando el agua llega por debajo, entonces él, en este caso, cierra y eso va a producir que apague o cierre la válvula. ¿Cuál es la válvula? Esta que está acá. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es analizando que en caso de que este contacto se cierre, vean que aquí está esta conexión, se cierra, entonces alimenta el bobinado del relé. ¿Y ese relé qué tipo es? ¿Normal cerrado o normal abierto? Normal cerrado. Correcto, normal cerrado. Eso quiere decir que esta válvula, que es el actuador, va a estar, mientras no haya ninguna de estas dos condiciones, aquí va a estar cerrado, por lo tanto la válvula va a estar energizada y va a estar abierta. Y eso permite el paso del vapor. Esto que está acá es un controlador, igual este es un controlador que está regulando el paso del vapor de acuerdo a la temperatura seteada, pero ahorita eso no está dentro de esta lógica que estamos analizando. Entonces, en el momento en que se cierre este contacto, porque el nivel está bajo, lo que va a producir es que va a energizar la bobina y por lo tanto esto va a abrir. Cuando esto abre, este actuador va a cerrar y eso cierra lo que es el vapor. Entonces vemos que tenemos esa condición, pero también tenemos otra condición, que vemos aquí con esta conexión, acá, que es cuando se setea un valor de temperatura que supera cierto umbral, entonces cierra el contacto, e igual hace el mismo efecto, abre el contacto de acá y por lo tanto vuelve a cerrar la válvula. Entonces vemos que tenemos una condición de un o sea, un OR. Es si esto o esto se activa, entonces apague la válvula. ¿Cómo vamos a representar eso en un diagrama de escalera? Como está acá. Entonces, vemos que aquí tenemos el contacto del sensor de temperatura y aquí tenemos el contacto del sensor de nivel. Ambos son normal abiertos. En el momento en que se activen, cierran
Y aquí vemos la bobina. Y la bobina la estamos viendo como negada. ¿Por qué negada? Porque el contacto de acá, de esta, es normal cerrado. Es una forma de representarlo. Después vamos a ver otras, pero aquí lo están mostrando de esa forma para mostrar que este relé está utilizando el contacto normal cerrado. No sé si queda duda, si queda claro, jóvenes, o si queda alguna duda. ¿Estamos claros por acá? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a seguir avanzando. Una forma también que se trabaja, no es muy común, pero por lo menos cuando se inicia, algunas veces se trabaja de esta forma, es por medio de diagramas de estado, le llaman grafos. Entonces, aquí tengo un estado y eso es una transición. Estas flechas son transiciones. Si se cumple la condición, entonces pasa de un estado a otro. Entonces, eso se hace normalmente cuando son sistemas secuenciales, como por ejemplo este sistema de mezclado. Yo tengo aquí el producto A, producto B, tengo un agitador, tengo un sistema de calefacción, y en este caso aquí tengo una válvula que regula el paso de vapor para controlar la temperatura, y aquí tengo una válvula simplemente de descarga para ya cuando el producto esté finalizado que descargue. Entonces, aquí se va viendo los pasos, espera, carga, operación, descarga y vuelve al inicio. Entonces, algunas veces se trabaja así, no es lo normal, normalmente se trabaja de forma diferente, pero igual es una forma, una metodología que se aplica en algunos casos. Ahora bien, hemos hablado de todas estas lógicas y muchos con relés, algo muy básico, pero cuando ya queremos empezar a ampliar el control, hacerlo más avanzado, ya ocupamos lo que es el PLC. El PLC es un controlador lógico programable, esos son el nombre, esas son las siglas, PLC, y es un dispositivo programable, o sea que yo lo puedo programar n cantidad de veces, orientados a implementar funciones lógicas y secuenciales conectadas a un proceso industrial. Un PLC es diferente a una computadora, aunque están basadas igual en microcontroladores o microprocesadores, pero este es un sistema industrial. Entonces, soporta altas vibraciones, temperaturas, el polvo, etc. Entonces, son sistemas robustos para uso industrial y por lo tanto son costosos. El PLC nació a finales de los 60 con una empresa llamada Modicon. Ese fue el primer PLC. Después Modicon fue adquirido por diferentes industrias. Ahorita el que lo tiene es Schneider. Y todavía sigue manteniendo algunas cosas, sigue manteniendo el nombre del PLC. Entonces, ¿qué es lo que tiene un PLC? Bueno, tiene un CPU, que en este caso es un microcontrolador o microprocesador, dependiendo de las capacidades. Tenemos comunicaciones, normalmente seriales, y ahora está muy vigente el tema de Ethernet, el tema de Wi-Fi. No tanto el Wi-Fi, pero sí comunicaciones inalámbricas y también lo que es tarjetas de entradas y salidas. Es un elemento típicamente modular. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero 20 entradas, entonces voy comprando los módulos y voy agregando módulos, normalmente se va agregando aquí a la derecha, y de esa manera voy ampliando mi capacidad de entradas. Igual pueden ser salidas, igual pueden ser más módulos de comunicación, igual pueden ser entradas analógicas, salidas analógicas, etc. Y por supuesto tengo una alimentación. La alimentación realmente de todas estas partes son tensiones de CES, en este caso de alta, de baja tensión, y la alimentación típicamente es un 120, un 240. En algunas ocasiones tengo 24 voltios, por eso requiero un módulo de alimentación para que regule esas tensiones. Entonces, esto es lo que es un PLC. Este es un PLC modular, pero también tengo lo que son PLCs compactos. Y en ese entra el TSX Nano. Igual hay otras marcas. En este caso veamos que este es un PLC que ya viene todo en uno. No es modular. No tengo la opción de ampliar entradas, sino que ya él trae por defecto las entradas y las salidas. Y simplemente tengo que adquirirlos de acuerdo a mi necesidad. Si yo sé que voy a ocupar 3 entradas, 4 salidas, entonces lo compro de acuerdo a eso. No tengo muchas opciones de ampliar, pero es más que todo para proyectos o procesos pequeños que no requieren mucho procesamiento. Entonces, ya viene todo en uno, viene lo que es alimentación, aquí interno, viene un displaycito,
Viene lo que es la parte de comunicaciones, normalmente para programarlo con la PC. Vienen las entradas y salidas acá. Normalmente siempre las entradas están arriba y las salidas están abajo. Eso por convención. Y prácticamente es todo en uno, pero pequeñito, ¿verdad? La programación de estos equipos siempre es a través de una PC o una consola, igual por medio de un cable especial. En algunos PLCs ahora ya está muy vigente que se haga a través de Ethernet, por dicha, para evitar ese cable, que si se daña es un problema, o si se pierde también es un problema. Entonces, muchas veces ahora ya los PLCs modernos vienen con Ethernet la posibilidad de programarlos. Igual, por medio de este PC, que tengo que instalar un software propio de la marca. En este caso, si es Siemens, trabajo con TIA Portal. Si es Schneider, trabajo con el de Schneider, que ahorita no recuerdo el nombre. Si trabajo con Allen Bradley, trabajo con RS Logix. Entonces, así voy trabajando dependiendo de la marca, así trabajo con el software. Y ese software me permite transferir mi programa al PLC y también puedo ver cómo está ejecutando todo. Y eso me permite hacer depuración y ver lo que está haciendo el PLC. Si lo que yo le programé es lo que realmente está haciendo, o en este caso, si lo que yo estoy tratando de programarlo o tratando de que realice, realmente lo estoy haciendo con la programación que estoy desarrollando. Porque algunas veces nosotros pensamos que él va a hacer una cosa, pero le estamos diciendo otra cosa en código. Entonces, eso es un error de programador, no es un error de sintaxis, no es un error del PLC, es un error de que no estoy realmente dando las instrucciones correctas al PLC. Porque al final el PLC es un elemento inteligente, pero a la vez es tonto. Él simplemente va a ejecutar instrucciones. No va a entender lo que ustedes le quieren hacer, sino que él va a ejecutar lo que ustedes escribieron. Y si ustedes escribieron una secuencia incorrecta, él va a ejecutar la secuencia de forma incorrecta. Entonces, en ese quiero detallar ese punto. Entonces, normalmente vamos a ver algo como esto. Obviamente ya estas computadoras son un poco más viejitas, pero el principio es el mismo. Tengo una PC, lo conecto por un cable serial y lo voy a programar. Ya después las entradas y salidas van a ir al proceso y de esa manera va a controlar de forma independiente. No requiere que esté conectada siempre a una PC, sino que él puede trabajar de forma independiente una vez que ya le cargamos el código. No. No, eso le iba a preguntar, que imagino que es el lenguaje de programación. Ajá, correcto. Ok, eso iba a preguntar. Los lenguajes de programación están dados por ya una norma. La típica es la IEC 61131-3, que establece varios lenguajes. Está diagramas de funciones, que es el GRAPSET, que no es muy usado. Está el texto estructurado, que se llama STE o STL. Y en el caso nosotros, en el Siemens, vamos a usar uno que se llama AWL, pero lo usamos en Auto 2. Entonces, en Auto 1 solo vamos a ver lo que es diagramas de escalera, que es el que hemos visto desde el principio del curso. También existen otros que se llaman diagramas de bloques, que son como de este tipo. Igual podemos verlos ahí por encima. Es muy fácil de leer, porque es como muy visual, por decirlo de esa forma. Y el diagrama de escalera lo vamos a ver principalmente porque la mayoría de los fabricantes es el que usan. Y esta otra como lista de instrucciones, que es como una especie de C++, pero no es tan implementado, tan usado, por una cuestión de que no es tan fácil de usar. Sería algo como esto, es como una especie de ensamblador ahí tipo C, una mezcla extraña, y no es tan utilizado. Específicamente el que nos vamos a enfocar es diagrama escalera, que es una programación igual gráfica. No vamos a tener código, líneas de código, sino como esos contactos. ¿Sí? Permiso, disculpe. Yo estoy viendo que ahí bien, usted deja unos links, ¿verdad? Está diapositiva. Unos Estos de links acá. abajo. ¿Sí? Para ver, igual el de PLC arriba. Ajá. Estos. Para ver información, ¿eh? Digamos, pues nada más para que nosotros reforcemos. Pueden ingresar, no hace falta. O sea, es prácticamente una ampliación de lo que está acá. Pero sí, si funciona el link, perfecto. Pueden ahí ampliar la explicación. No hay problema. Esa era la duda.
Sí. Ok. Profe, no, otra cosa, ese PLC que vimos ahí, usted, bueno, en la clase pasada mencionó uno, luego 8 de 24 voltios, el otro, el que es compacto, Este, eso más o menos es así, el que el logo. ¿sí? Luego 8, 24, no. El logo 8 es un poquito más Entonces, pequeño y es más moderno. Este es un poco más viejo y es más compacto. Incluso tiene más, ahorita con el tema del IoT, tiene la posibilidad de conectarse a internet y tiene la posibilidad de hacer una página web. Entonces ya es un poquito más avanzado y más completo. por ejemplo, Pero en el punto de vista que es un todo en uno, creo que pueden dar la consulta, vamos, que si él tiene la opción de las entradas y salidas, y tiene una pantallita y tiene la comunicación, digamos que sí, entra entre esta gama así como de PLCs compactos, aunque el logo no se ve como un PLC, sino como un relé inteligente, pero casi que tirando a medio PLC. Entonces, digamos que sí es una comparativa válida. ¿Ok? Vamos. Entonces, este es el lenguaje que vamos nosotros a desarrollar en el curso. La ventaja que es una programación gráfica, entonces si no tienen experiencia en programación en Java, C++ o en Python, entonces esa es una forma fácil de verlo. Es usado porque tiene mucha semejanza con los diagramas de contactos que hablábamos antes, que hace muchos años todos hacía con relés. Y este eran iguales, esta era la forma en que se trabajaba con estos diagramas, donde esta era la bobina del relé y estos eran los contactos de los relés. Entonces, es igual, entonces por eso, por similitud, se trabaja igual con el PLC. Se trata de imitar en esos diagramas eléctricos, tanto con relés, con contadores, etc. Y los escalones se ejecutan secuencialmente, desde arriba abajo y de izquierda a derecha. Esto quiere decir que primero el PLC va a ejecutar esto de izquierda a derecha, y después baja al siguiente renglón de izquierda a derecha y va ejecutando de forma secuencial. Eso es importante porque al final es diferente la secuencia o es diferente hacer una secuencia lineal a una secuencia en paralelo. Son cosas diferentes. Los PLCs solamente pueden ejecutar de forma lineal. No pueden ejecutar dos cosas a la vez. Solo una línea a la vez. Obviamente lo hacen a una altísima velocidad, que para nosotros es que lo hacen todo al mismo tiempo, pero no, es secuencial. Primero hace esto, termina, después hace esto, termina y después va siguiendo con cada una de las líneas. ¿De acuerdo? Ok, entonces, para explicar un poco esto de el tema de la ejecución, vamos a ver este pequeño ejemplo que ahorita igual lo vamos a profundizar en la segunda clase o en la segunda diapositiva, que eso se llama automantenimiento o autoenclave. Esto es lo que estamos haciendo acá, es una programación para que el sistema, por medio de estos push button de arranque y paro, el sistema se enclave. ¿Qué es eso que se enclave? Es algo muy común que se usa cuando trabajamos con botones. Los botones son de un pulso. Entonces, por ejemplo, ese es arranque. Ustedes lo presionan, cierra el contacto, pero en el momento que ustedes sueltan el botón, él abre. Entonces, yo no podría tener esta secuencia, vamos, sin esto, omitamos esto, porque lo que estamos haciendo es que arrancamos el motor mientras tengamos presionado el botón y en el momento en que soltamos, el motor se apaga y eso no es práctico. Nosotros queremos que con solo presionar el botón de arranque y lo soltamos, ya el motor quede arrancado hasta que presionemos el botón de paro. Y para que eso suceda, ocupamos un automantenimiento o autoenclave. Entonces, acá, eso es lo que está haciendo esta secuencia. Estos de acá son botones y esos son contactos. ¿Contactos de qué? Contactos de un relé o los contactos de lo que ustedes quieran, pero son contactos. Y en este caso específicamente vean que tiene aquí un X y aquí tiene un X. Entonces, ¿qué quiere decir ese X de acá? ¿Qué era esto? La bobina, el contactor. Exacto, esa es la bobina. ¿Y esto de acá qué sería entonces de esa bobina? Un contacto normalmente abierto. Exacto. Entonces, vemos que aquí, cuando yo presiono el botón de arranque, aquí cierro el circuito, entonces aquí va a pasar corriente, este es normal cerrado porque es la parada. Entonces aquí va a producir que esta bobina se energice. Entonces, al energizar esta bobina, este contacto se cierra.
Entonces vean que ahora ya hay otro camino por donde se va a mantener energizada la bobina. Aún cuando yo suelte este botón, ya aquí no va a pasar corriente, pero aquí se va a mantener el flujo. Entonces esto se enclavó. Ese es el concepto. ¿Cuándo se va a detener? Únicamente cuando yo abra acá. Cuando yo presione parada, entonces este abre, ya no hay corriente, entonces este bobina se va a desenergizar, por lo tanto ese contacto se va a abrir y cuando yo vuelva a soltar la parada y vuelva a hacer el contacto, ya no hay por donde circule corriente, por lo tanto se va a mantener detenido. Entonces eso es lo que funciona como automantenimiento o autoenclave. ¿Está claro eso, jóvenes? Profe, ¿verdad que creo que en el video que usted envió de los motores de la conexión estrella delta, Ajá. hay un enclavamiento, ¿verdad? Creo, para También, la secuencia sí. de arranque y el cambio de estrella delta. Correcto, ahí se ve también lo que es el enclavamiento. Es algo muy común. Entonces, por eso se ve como algo muy al inicio, porque es algo que se va a repetir en diferentes partes del curso. Entonces, esa es la forma en que vamos a hacer el enclavamiento. Esto lo podemos hacer con puros relés y botones, o también lo podemos hacer con un PLC. ¿Cuál va a ser la diferencia? En que en lugar de hacer esto todo cableado, lo que vamos a hacer es que una entrada, estas van a ser entradas del PLC, como se ve acá, y la bobina en realidad va a ser una salida que va a activar en ese caso un contactor mayor y va a activar el motor. Entonces va a ser una salida de relé. Este contacto interno no es que yo lo voy a cablear aquí como una entrada, no, este contacto interno yo lo pongo en mi lógica, en mi PLC, en mi programa, en mi código, porque yo puedo hacer que internamente esta bobina yo la puedo como colocar dentro de mi código. Entonces yo puedo hacer esto dentro de mi software. ¿De acuerdo? Yo quiero que ese Profesor, digamos, en ese caso, uno sería que, por ejemplo, bueno, eso se programa dentro de la lógica, pero digamos que cada módulo trae, digamos, 10 salidas, por decir algo. Entonces, él trae un común de alimentación y yo en esa lógica le digo que cuando las condiciones de A y P se den, haya una salida, digamos, por la salida 3. Entonces, me activa el contactor y me activa el equipo que está controlando esto. Sí, digamos, para seguir con tu ejemplo, digamos que esta es la entrada 1 y esta es la entrada 2. Entonces, yo aquí conecto a 24 y aquí lo conecto a la entrada 1. Perdón, esta sería la entrada 2, que es el normal cerrado. Y este sería igual, lo conecto a 24 y aquí lo conecto a la entrada 1. Este sería arranque y este es paro. Y eso lo puedo hacer yo manualmente desde un gabinete o lo puedo hacer por medio de finales de carrera o sensores, lo que sea. Puedo hacerlo de las dos formas. Si es un sencillo arranque y paro, normalmente eso se puede hacer con un relé. Sí. Pero si Ok. ya vamos a hacer esto n cantidad de veces y después tiene una secuencia, si tiene entradas analógicas, si tiene otras cosas, entonces ya nos vamos al PLC. Ok, gracias. Ok, entonces tener nada más presente eso, que yo puedo hacer esto con relés, completamente físico, con la antigua lógica, o lo puedo hacer con PLCs. ¿De qué depende uno del otro? Depende de la complejidad del proceso. Si es un motor, solamente voy a ocupar un motor para arranque y paro de un motor exclusivamente solo uno, y sería un desperdicio de recursos comprar un PLC para hacer eso. Mejor lo hago con un relé y con contactores. Si yo voy a utilizar eso para un proceso muy grande, entonces ya tengo que ir viendo si con un relé un relé inteligente o si ya tengo que irme a un PLC de gama media o un PLC de gama alta, dependiendo de qué tan complicado es el proceso. Entonces, ahí les queda la cuestión del automantenimiento. También existe esto, el set y reset. Este de acá es una opción que existe, pero únicamente acá, ¿verdad? En lo que es el PLC. Es un autoenclavamiento, pero en lugar de poner toda esta lógica, yo lo que hago aquí es set X. Cuando presiono A, pongo set X. Y tengo en otra línea que cuando presiono P, haga el reset X. Entonces, ahorita no, tal vez si no les queda claro, no se preocupen, pero solamente sepan que es otra opción
de hacer un automantenimiento o autoenclave, que es con estas instrucciones de set y reset. ¿Ok? Ya para ir finalizando este capítulo, hay otras formas de ir ejecutando lo que es un proyecto o ir ejecutando un programa en el PLC. Hay unas opciones que son por ejecución de etapas, donde yo hago como subrutinas. Entonces, si se da esta rutina, ejecute la etapa 2. Si se da esta, ejecute la etapa 3. Si se da esta, ejecute la etapa 4. Y él está haciendo esa secuencia y de acuerdo a la condición que haga, va y hace un salto. Ese es un salto, significa que va a ejecutar otra parte de código, donde se ejecuta eso y después ya se regresa al punto donde iba anteriormente. Esa es una forma que se llama por etapas. Igual, no es una forma común, pero es otra opción. También está la que ejecuta acciones. En este caso, por cada condición ejecuta algo. Entonces, va ejecutándolo de forma secuencial y es muy claro qué es lo que hace en cada punto. Esta es una forma en que se puede trabajar cuando no hay muchas acciones y son pocas. Entonces, no se me hace muy grande el código y puedo trabajarlo de forma ordenada. Si son muchísimas acciones o muchísimos pasos lo que tiene que hacer, puede que sea mejor hacerlo como está acá, por una cuestión de orden. Igual, este simplemente es una introducción. Ya en Auto 2 se va a ver en más detalle estas formas de ejecución. Y ya aquí tengo unos timers, pero esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente presentación, igual que los contadores lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿dudas con esta primera presentación, jóvenes? Yo estoy bien, profe. Okay. Entonces, recordemos ver los videos y esa sería lo que es entonces la clase número 2. Vamos a ver lo que son temporizadores y arranques de motores eléctricos. Igual, seguimos todavía con lo que era la lógica anterior, la lógica antigua, que era puro arranque y paro con relés y con temporizadores y contadores. ¿Por qué es importante ver eso? Que aunque todavía se usa, ya es cada día menos. Es importante saberlo porque todavía, como mencionaba, hay casos en empresas que todavía lo tienen. Entonces ustedes tienen que saber y cómo funciona. No van a llegar y decir, ah, no, yo solo conozco PLCs. No, tienen que conocer de todo lo que pueden encontrarse en las industrias. Entonces, ¿qué es un temporizador? Esto es un temporizador. Este es de los más viejitos. Todavía encontramos más modernos, como este que está acá, y todavía se siguen usando ambos. Aunque ustedes digan, no, pero esto es demasiado viejo. Sí, es algo bastante viejo. Esto es algo completamente, algunas veces es mecánico, en otras veces hay una combinación de mecánico y eléctrico, pero al fin y al cabo pueden encontrarse esto en la industria. Entonces, ¿qué es un temporizador? Es un dispositivo que se utiliza para controlar la conexión de un circuito, todo dependiendo del tiempo. Entonces, ustedes le ponen ahí, yo quiero tantos segundos, después de tantos segundos actívese o desactívese. Y este puede ser eléctrico, pueden ser neumáticos, hidráulicos, mecánicos, etc. Puede ser de cualquiera de esas tecnologías. Nosotros nos vamos a enfocar en los eléctricos, porque son los más comunes. Pero igual tienen que saber ustedes que existen, aunque en realidad los neumáticos hidráulicos al final son mecánicos, pero también hay completamente mecánicos que es como una especie de los timers que hay en los hornos, en algunos hornitos baratos o económicos, que es un temporizador que ustedes van escuchando ahí un sonidito, como un clic. Eso es algo completamente mecánico. Igual lo pueden encontrar en la industria. No es muy normal por una cuestión de confiabilidad, porque no son muy confiables, pero pueden que se los encuentren en algún momento. Entonces, esto es como lo que ya uno espera ver, pero pueden encontrarse algunos casos como este que está aquí. ¿Qué es lo que se busca con un temporizador? Que tenga ya sea un retardo de la conexión o un retardo de la desconexión o de un solo pulso. ¿Qué significa esto de retardo? Retardo es que ustedes le dicen, actívese después de tantos segundos, actívese después de tantos minutos, actívese después de tantas horas. Porque ustedes pueden especificar si son el retardo de segundos, minutos o horas, incluso milisegundos en algunos que son más sofisticados.
Y igual lo que es retardo a la desconexión es que se desconecte después de tantos segundos o tantos minutos o de tantas horas, etc. Entonces, ¿cómo funciona acá? A ustedes lo van a ver aquí, vean que esto es como un relé. Él, cuando recibe un pulso, él empieza a contar. Entonces, si es un retardo de la desconexión, yo puedo recibir un pulso de 1 segundo y le digo, manténgame esa conexión durante 10 segundos. Entonces sería un retardo de la desconexión. Entonces yo le digo, recibo un pulso 1 segundo y él se mantiene activo durante 10 segundos y después termina de contar y vuelve a la posición original. Ese sería un retardo a la desconexión. Y un retardo a la conexión es que yo recibo el pulso, pero le digo, todavía no se conecte hasta que pase tanto tiempo. Entonces, hasta que pase el tiempo, él cierra el contacto. En el momento en que quito la energía de acá, él vuelve a la condición original. ¿Por qué requiero esto? Ok, eso lo voy a requerir dependiendo de mi lógica. Dependiendo de si, por ejemplo, yo quiero que él actúe solo si el pulso dura tanto tiempo. Si es un pulso muy corto, yo no quiero que él haga nada. Yo quiero que únicamente actúe si el pulso dura 10 segundos, por ejemplo. Entonces, estos son los típicos o más comunes que encontramos en la automatización. Vamos a detallar cada uno de ellos para que ustedes se familiaricen con estos. Profe, ese timer sería como el típico que se usa para los Estrella Delta. Sí, correcto. Vamos a usarlo para eso. Ok, entonces tenemos acá el primero, que se llama el retardo de la conexión. Normalmente en automatización todos hablan inglés, entonces sería el nombre como que normalmente lo encontramos, que es el on delay. Que en español sería retardo de la conexión, pero normalmente lo vamos a encontrar con este nombre. Entonces, ¿cómo funciona el on delay? Aquí vemos lo que es las conexiones. A1, A2 siempre es bobina. Siempre estas siglas de A1 y A2 siempre es la bobina. Y después tenemos aquí los que son los contactos normal cerrado y normal abierto. Y vean que aquí tiene una numeración. Esto sí varía dependiendo del fabricante, pero igual normalmente son dígitos en el orden de los 10, 12, 14, 15. A veces vienen 1, 2, 3, 4. Eso es como el nombre del conexión, del nombre del pin. Entonces, aquí tengo el contacto normal cerrado, aquí tengo contacto normal abierto. Vamos a trabajar con el contacto normal abierto. Entonces, vean que aquí yo le puse al timer que se active después de 3 segundos. Entonces, yo aquí en la perilla lo ajusté, ya sea con perilla, si es de este tipo, como estaba acá, o si es con este, entonces lo ajusto con este de aquí. Lo voy ajustando con un desatornillador y con este otro de acá hago el ajuste fino. Entonces, de aquí, con estos dos, es que ajusto los tiempos. ¿De qué depende cómo se ajuste? Ustedes tienen que buscar, de acuerdo al fabricante, de acuerdo al modelo, cómo es que se ajustan estos tiempos. Normalmente, aquí vienen lo que son una base y después aquí un ajuste fino. Eso varía dependiendo del fabricante, pero típicamente es así. Entonces, si yo lo seteé en 3 segundos, vean que él, para que se active el contacto normal abierto, tienen que pasar esos 3 segundos y en ese momento se activa. Entonces, vean aquí, la bobina se activó, el contacto, vean que no se cerró, vean que se cerró después del tiempo que yo le seteé y se mantuvo en alto mientras la bobina estaba energizada. En el momento en que la bobina se desenergiza, el contacto vuelve a estar abierto. ¿Ok? ¿Lo ven todos? Sí, señor. Listo, entonces pasemos al siguiente, que sería el retardo a la desconexión. En este caso, el off delay. El off delay tiene el principio similar. En este caso, ajusto un tiempo, pero la función del contacto es diferente. Entonces, vean que igual tengo a 1, a 2 para la bobina y los demás contactos son exactamente iguales, pero lo tengo configurado como off delay. En este caso, vean que la bobina se activa, el contacto inmediatamente se cierra, pero cuando la bobina pasa a cero, se desenergiza, ella se mantiene activa por los segundos que yo le seteé. En este caso, 3 segundos. Igual pude haber puesto 1 minuto, pude haber puesto 30 segundos, pude haber puesto 10 minutos, etcétera, dependiendo de lo que uno requiera. Aquí se mantuvo y después se abrió.
Entonces, este es el off delay, retardo a la desconexión. Entonces, de esa manera funcionan el on y el off delay. ¿Estamos claros con los dos, jóvenes? Sí. Perfecto. Y el último es el de un solo pulso, o el de impulso también. Este de acá lo que hacemos es para garantizar de que se genere un pulso específico de tiempo y que no me genere, por así decirlo, un pulso muy largo dependiendo de la entrada o un pulso muy corto, sino que siempre me genere exactamente el mismo pulso. Entonces, aquí lo vamos a ver con estos dos casos. Vean que aquí tengo en la entrada, esto es la bobina, tengo un pequeño pulso que se genera y esto me genera una salida igual, del mismo tamaño que si el pulso de la bobina fuera mucho mayor. ¿Lo ven? Entonces, a esto acá, aunque genera un pulso acá muy corto, eso es un impulso alargador, se dice, porque alarga el impulso, y este de acá es acortador, porque reduce el tamaño del pulso. ¿Cuándo yo ocupo hacer algo como esto? Esto yo lo requiero cuando el dispositivo, por ejemplo, un PLC o por ejemplo algún tipo de control, requiere que siempre sí o sí el ancho del pulso sea el mismo y que estas variaciones me pueden generar algún problema. Entonces, de esa forma yo genero un pulso que siempre tiene la misma duración sin importar cuánto fue lo que la bobina estuvo energizada. ¿De acuerdo? Profe, ahí me perdí un poquito. Digamos, no entiendo exactamente la función. ¿La puede tratar de aclarar, por favor? Sí. Gracias. Vean que aquí la salida es igual. ¿Lo ven? Son exactamente iguales. Aunque la bobina se energizó aquí muy poco tiempo y aquí se energizó muchísimo tiempo. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, eso se usa cuando yo le quiero que esta salida, que sea que va a activar un controlador, un PLC exacto, lo que sea, dure siempre lo mismo. Sin importar si aquí se mantuvo encendido o fue un pulso muy corto, pero que esta salida siempre sea exactamente igual. Es una forma como de homologar, es una forma de que siempre se dé la misma salida sin importar cómo fue la entrada, si fue corta o fue larga. Ok, eso sería, digamos, como una práctica, bueno, no se me ocurre, digamos, como un ejemplo específico, pero sería como, por ejemplo, que yo voy a pulsar el sistema, indiferentemente si le hice muy rápido o se lo hice sostenido, el pulso, a la bobina, él genera una salida por un tiempo determinado. Correcto. Y después lo corta, el mismo relé. Sí, digamos, ven que aquí, aunque aquí se mantenga un montón de tiempo, el pulso va a ser solo esto. Ahí va a Listo, quedar. listo, profe, gracias. Ok, con gusto. Algo importante, jóvenes, es que muchos de estos temporizadores son multiconfigurables o multiopción. Entonces, por lo menos este de acá, no se ve aquí como opciones, pero muchos de estos tienen como una especie de switch que me permite configurarlo como un timer on delay o como un timer off delay o como un timer de impulso. Incluso hay otros tipos que son variaciones de esto que hemos visto, pero entonces son configurables. Entonces, hay timers que tienen esa opción. Entonces, se los comento para que sepan que existen de esos otros tipos. Algo importante que tienen que conocer ustedes son los diagramas de tiempo. Como estamos trabajando con temporizadores que trabajan en el dominio del tiempo, como trabajan con lo que son tiempos, se utiliza esto que se llama diagramas de tiempo. Entonces, aquí se va viendo los diferentes tipos de bits que son internos, muchos de estos son propios del timer, que son ya internos, incluso se va viendo como el conteo, aquí vamos viendo el conteo, y esto lo que me permite es garantizar, por así decir, entender
cómo funciona el timer. ¿Dónde encuentro estos diagramas de tiempo? Los encuentro en las hojas de datos de los fabricantes. Entonces, por ejemplo, de este timer que nosotros vimos acá, de este no creo, pero de este sí vamos a encontrar diagramas como este de acá. Entonces, vemos que aquí vemos condición de renglón. Entonces, esta es la entrada. Estos de bits son bits internos. Y este sería la salida. Entonces, vamos viendo que aquí, que sería, vean que dio un pulso cortito. Aquí empezó a contar, pero vean que la salida no cambió. La salida únicamente cambió cuando el pulso duró mucho más tiempo. Entonces, ¿qué tipo de timer sería? Con solo ver el diagrama del tiempo. De un solo pulso. El on delay, ¿no? Correcto, sería el on delay. ¿Por On qué el on delay. delay? Porque vean que está retardando la activación. Él únicamente se va a activar hasta que transcurran los 3 minutos, que fue lo que se seteó para que se activara. Él aquí duró 2 minutos, por lo tanto no se activó. Vean que solo aquí, ese fue el tiempo, que aquí contó solo 2 minutos. Y en este caso acá sí contó los 3 minutos, por lo tanto se activa y se mantiene activo mientras la entrada esté en 1. En el momento en que se desactiva, ya él pasa a ser 0 otra vez. Entonces, aquí venía el valor preseleccionado, 180 segundos, que son 3 minutos. Entonces, esos serían lo que son diagramas de tiempo. No son complicados, a primera entrada se ven un poco extraños, pero son relativamente sencillos de entender una vez que ya tenemos ahí la explicación de cómo funciona. Ok, ya con los timers quedamos ahí. Ahora sí, entremos a lo que son arranque de motores eléctricos. Normalmente, por medio de 2 botoneras, es que se realiza el control de arranque y paro de un motor. Y podemos encontrar algo como esto. Algo sencillito, un arranque y paro, donde este es arranque y este acá es paro. Siempre es algo típico que el color verde y lo que es una línea sea lo que es arranque y lo que es parada sea el botón rojo y un círculo. O también podemos encontrar algo como esto, que este es un botón doble. Entonces aquí tengo arranque, aquí tengo parada y aquí tengo algunas veces LEDs que me dicen si el motor está arrancado, normalmente igual verde, o si el motor está detenido o si tiene alguna falla. Y ese caso sería el botón rojo. Y lo que es la parada de emergencia. Entonces, este de acá es el típico que vamos a encontrar en procesos un poco más grandes. Y este sería algo más localizado, algo más puntual, un motor arranque y paro, específicamente, ojalá, normalmente cerca del motor. Este ya sería un poco más alejado. Y cuando tenemos parada de emergencia, normalmente esta parada no solamente es para el arranque y paro, sino que también es para otros equipos. O puede ser que solamente sea para el motor, si es que lo queremos así. Y acá a la derecha tenemos un elemento que se llama desconectador, que es una medida de seguridad. Cuando se va a trabajar con el motor, se le va a hacer algún mantenimiento, alguna desconexión, entonces acá se desconecta y aquí es una forma de seguridad. Entonces es no solamente que queda parado, sino que lo desconecto para que si yo estoy trabajando en el motor, no venga alguien y lo presione acá y eso me vaya a generar un problema. Incluso si ustedes ven aquí, este desconectador tiene una muesca que es para colocar un candado. Entonces, la persona de mantenimiento va a darle mantenimiento del motor, desconecta y aquí le pone un candado para que nadie pueda activar eso mientras yo esté trabajando con el motor. Ese es el principio de esto. Ahora bien, pasemos otra vez a lo que son los diagramas. Este es el que vimos antes, ¿de acuerdo? El arranque y paro. Ese es un arranque y paro con 2 pulsadores. Este de acá sería ¿cuál? ¿Este o este? ¿Qué creen ustedes? Por el diagrama. El primero. Correcto, sería este de acá, el más sencillo. Entonces, ese elemento, lo que estaríamos encontrando acá interno, sería únicamente estos dos amigos, el de arranque y paro, y lo que es la lógica completa, ya el contactor, este sería la bobina del contactor, y ese sería un contacto del contactor. Eso lo veríamos ya en otro panel, donde estaría la potencia del motor. Entonces, aquí lo podemos ver con más detalle.
Este sería la botonera de arranque y paro. Ese sería lo que es una protección. Aquí vean que es la protección la protección térmica o termomagnética, dependiendo de lo que esté instalado. Y acá sería el contactor. Este es mi amigo acá, es el contactor, donde este punto y este punto acá son la bobina. Así es como yo conecto la bobina de aquí a aquí. Entonces, estos puntos son la conexión. Aquí viene lo que es la potencia trifásica, aquí viene la salida trifásica que va a lo que es mi motor. Y estos de acá, que están aquí en el medio, son los contactos auxiliares. Esos contactos auxiliares son estos que vemos aquí. Entonces, para yo hacer esto de forma completamente a la antigua, por medio del contactor, sin utilizar ningún PLC, ningún relé inteligente, sino que todo a la antigua, lo haría por medio de esta conexión. Vean que aquí está algo muy similar a esto. ¿Lo ven? ¿Se logran ver todos? Sí. ¿Qué fue lo que cambiaron? Nada más que estos dos elementos los pusieron aquí en el medio. ¿Lo ven? Y le metieron un fusible. En este caso el fusible simplemente es un elemento, un fusible de estos normales, de que usan, parecido a los que usan los carros o los que han usado algunos equipos electrodomésticos y demás. Un fusible de cristal. Y acá lo que estamos haciendo es que estas líneas de color representan estas líneas que están acá. Entonces, por ejemplo, este es el fusible. Vean que aquí estoy tomando de esta conexión de potencia, lo estoy conectando al fusible. Y después el botón verde lo estoy conectando ¿a quién? Al botón de parada. Vean aquí está el botón rojo. De aquí sale el cable morado que va al botón de arranque. Pero vean que también tiene que salir un cable rojo que tiene que ir ¿a dónde? Al contacto auxiliar del contactor. Entonces vean que aquí viene el cable rojo. Y sale un cable café, que sería este de acá, que también se conecta a este punto de la botonera de arranque, que es el botón verde. Y del botón verde sale un cable azul que va hacia la bobina del contactor, que sería este de acá. Y por último, retorna el cable amarillo a la otra fase trifásica, que sería la fase T, para cerrar el circuito. Y de esta forma, por medio de esta conexión física y por medio de este diagrama, es que estamos haciendo un arranque y paro de un motor trifásico. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Sí se entendió? Sí. Sí, profe. Ok, entonces, ahora sí, ya que estamos dominando un poco más esto, pasemos a unos diagramas más comunes, que es lo que nos vamos a encontrar nosotros en las industrias, que es algo como esto. Ese es un arranque igual, un arranque paro de motor, se llama arranque directo. ¿Por qué arranque directo? Porque estamos arrancando de forma directa el motor sin ninguna secuencia especial, sin ningún arrancador suave, sin ningún variador, sino que es directamente cierre el contactor y arranque el motor. Entonces, por acá lo que tenemos es, a la izquierda tenemos el diagrama de potencia y acá tenemos lo que es el diagrama de control. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si ustedes se ven aquí tienen las tres fases, línea 1, línea 2, línea 3. Se han llevado ustedes lo que es sistemas trifásicos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ya ustedes conocen las tres fases y el neutro. Y en este caso vean que estamos conectando por medio, aquí colocamos unos fusibles, es igual, es opcional, pueden ser un guardamotor. Aquí están colocando fusibles, que son estos, y están colocando aquí una protección térmica, que es este símbolo que está acá. Y este de acá es el contactor. Entonces vean, aquí está la bobina y cuando se energiza cierra todos los contactos y eso va a permitir que el motor entonces trabaje.
Si hay una falla por una sobrecorriente o un desbalance de corrientes, entonces este elemento aquí va a disparar. Y si este elemento acá dispara, entonces aquí está en la lógica de control, aquí está asociado FR1, aquí está FR1. Lo que va a hacer es que cierra, abre el contacto acá, lo manda para acá, y ahora va a encender una luz que es una luz de falla, que sería esta, y ese es el símbolo de una bombilla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer arranque y paro? Igual, aquí tengo un botón que se llama SB3, aquí tengo un botón que se llama SB1. Ahora bien, de lo que hemos visto, SB3 sería ¿qué? ¿Parada o arranque? Parada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando se pulsa, corta la electricidad, el fluido eléctrico y para la alimentación a la bobina del contactor. Correcto, porque vean que aquí es normal cerrado y la parada siempre es normal cerrado. Y este sería el de arranque. Y vean que siempre el de arranque va a estar en paralelo con el contacto auxiliar del contactor. Entonces, mientras no haya ninguna falla que reporte la protección térmica, entonces vean que él va a estar acá, tranquilo. Y hasta el momento en que se presione arranque, que cierre este contacto, entonces va a pasar la corriente y va a energizar a KM1. ¿KM1 quién es? El contactor. Entonces, cuando le presionamos SB1, entonces va a arrancar el contactor, cierra esto y eso permite el paso de la corriente, arranca el motor, el contactor a estar cerrado, ¿qué va a hacer este contacto auxiliar? Se cierra. Cierra. Entonces, cuando yo libere el botón, no va a pasar nada porque ya aquí hay otro paso de corriente y va a mantener, en este caso energizado, lo que es KM1, por lo tanto el motor va a seguir trabajando y todo va a salir de la forma que yo espero. ¿Cuándo para el motor? El motor puede parar en dos condiciones. O que este elemento detecte un problema, entonces me pasa esto para acá y ya se desenergiza y ya la bobina no tiene corriente y por lo tanto abre. O que yo presione el paro de acá. Entonces, si yo presiono el paro, abre el circuito, ya no llega corriente, sale el contactor, sale este contacto y ya queda detenido el motor por completo hasta que yo vuelva a presionar lo que es el arranque. ¿Está claro? Profe, una pregunta. ¿Sí? En base a esos diagramas, se deben de simular en algún, se deben de simular en algo. Yo recuerdo que cuando llamamos a electroneumática, tiene mucho, bueno, similitud en ciertas cosas. Sí. En mando, control y potencia, sí, pero no sé si eso hay que hacerlo en algún, no sé, en MATLAB o en algo. Normalmente, bueno, simuladores de estos de acá, para simular esto, deben haber. Normalmente nunca los he usado. Por eso, digámosle, durante el curso nada más los vamos a interpretar y algunas cosas allá en el puerto, Sí, en el laboratorio. sí, porque normalmente a partir de cuando empezamos con relés, esto lo vamos a hacer con el relé. Entonces, el relé sí tiene simuladores. Entonces, ahí sí vamos a ir viendo las secuencias. En el caso del logo, ahí vamos viendo cuándo se activa, se pone en color verde. Igual en el PLC, cuando se activa un contacto y demás, se ponen en color verde. Y ahí se va viendo la secuencia. Profesor, una consulta con referente a la nomenclatura. ¿Sí? Estoy acostumbrado, digamos, a usar para la identificación de los contactores K1, K2, K3, pero ahora en el documento que usted nos dejó, y aquí está también como KM. ¿Con usted se puede trabajar cualquiera de los dos o debe ser KM? Cualquiera de los dos. Normalmente Okay. con la K es el que típicamente representa a los contactores. Okay. Hay gente que le pone una sigla adicional, como para decir motor, contactor de motor. Entonces le ponen una M, pero igual no hace falta. Entonces, por ejemplo, este KM1 hace referencia a que es el contactor del motor 1, ¿lo ves? Okay. Pero es una, hay veces que se usa y otras veces que solamente se pone K1, K2, K3 y demás, da igual. Okay. Lo otro, jóvenes, es importante
que ustedes entiendan estos diagramas y puedan hacer la secuencia, porque cuando ustedes van a ir a las empresas, ustedes lo que van a encontrar es, espero, porque hay veces que las empresas ni planos tienen, pero esto es lo que van a encontrar. Y ustedes no van a poder llegar y van a pasar todo esto a un simulador para comprenderlo. Tienen que entenderlo en el papel. Entonces es importante que vayan agarrando esa experiencia, vayan analizando estos circuitos de esta forma, como lo estoy viendo y como lo estamos analizando, porque eso es lo que van a tener que hacer cuando estén ya en la industria. Son planos muchas veces de cientos de páginas, o incluso hasta miles de páginas, y pasar eso a un software de simulación no va a ser práctico. Tienen que entenderlo directamente con el diagrama. Entonces, es importante también que haya quedado muy claro esto. Y si tienen alguna duda, entonces digan ahorita, o si no, igual tienen chance por WhatsApp. ¿De acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Ok. Este es el arranque directo. Pero también existen otros tipos de arranque. Están arranques con inversión de giro, que es cuando yo quiero que un motor tenga la capacidad de que vaya hacia sentido de las manecillas del reloj o vaya sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, yo ocupo invertir. Y si ustedes se acordarán de algún curso de máquinas, ¿cómo hago yo para invertir el giro de un motor de inducción? ¿Cómo hago para invertir el giro de un motor trifásico? Invierto las fases. Se invierten las fases, era, ¿no? Invierto dos fases. Dos fases, sí. Entonces, vean que aquí, en este diagrama, el diagrama de potencia, aquí estamos viendo eso. Vean que aquí tengo KM1 y tengo KM2. Para yo hacer inversión de giro ocupo dos contactores. Entonces, igual, aquí tengo lo que es la protección térmica. Vean que ya cambió un poco el diagrama, ahora viene con un poco diferente. Y muchas veces también estos aparecen con un nombre como Q. Entonces, cuando aparece en el diagrama algo como Q, eso quiere decir que es una protección. Igual, ven el término de K. Entonces, aquí tengo contactor 1, contactor 2. Y aquí tengo el motor. Y aquí tengo igual la protección térmica de FR1. Entonces, vean que el diagrama es muy similar al anterior, pero le agregamos unos puntos adicionales. ¿Qué le estamos agregando aquí adicional? Otro botón. Ese es para el sentido, o un sentido de giro, y este es para otro sentido de giro. Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿dónde estamos haciendo la inversión de las fases? ¿En qué parte? ¿Lo logran ver? ¿Dónde está la inversión? En la L2 y L3. Correcto. Vean que aquí estamos conectando. Esta viene acá, pero se conecta aquí. ¿Lo ven? No se conecta ahora en esta. Vean la secuencia. Y esta de acá, vean que venía aquí en la 3 y la estamos conectando en la 2. Entonces, aquí estamos haciendo la inversión. Cuando está K1 está en un sentido de giro, cuando está K2 está en otro sentido de giro. Algo importantísimo, nunca pueden estar las dos al mismo tiempo, porque si hago eso, genero un corto y eso va a producir un problema grande, va a producir un corto grande y eso va a producir que varios elementos se puedan dañar. ¿Cómo evito que entren o pueda darse la condición en que entren los dos a la vez? Lo que hago es que por medio de esos contactos auxiliares garantice que no puedan entrar. Entonces, vean que aquí, para que pueda entrar KM1, KM2 tiene que estar desactivado. Vean que es un contacto normal cerrado. En el momento en que entra KM1, aquí abre. En el momento en que entra KM2, aquí abre. Entonces, eso me garantiza que el primero que entre, porque yo lo estoy dando la secuencia, me va a desactivar la posibilidad de que el otro entre. Esta es una medida de seguridad que se usa mucho en estos sistemas. ¿Sí lo ven? Sí. Lo demás es exactamente igual. Vean que cuando S1 entra, entonces activa KM1
y este contacto auxiliar cierra y por lo tanto ya puedo liberar el botón y este va a permanecer activado. Cuando ese está activado, vean que también me activan una luz, que es la que me está diciendo por qué sentido de giro está. Y cuando este se activa, es porque primero yo paré, porque no puede activarse este, porque este va a estar fuera. Entonces tengo que detener el motor. Cuando el motor esté detenido, ahora sí, le doy el pulso a este. Entonces ahora sí, este va a arrancar, va a cerrar el contacto, por lo que me va a permanecer encendido y deshabilita la opción de que entre este. Igual, me enciende la luz de que está ahora en otro sentido de giro. Ese sería en el caso de arranque de motor con inversión de giro. ¿Está claro esto, jóvenes? Profe, y la H3 sería disparo por sobrecarga, Es correcto, indicación visual. correcto. Es la de fallo, la Ok. de FR1. Acá, Profesor, ¿sí? profe, ¿y para qué caso se da una inversión de giro, digamos así? En la Hay industria. procesos que requieren que se haga un cambio de giro por un tema de ejemplo, en las bobinadoras. Hay veces que yo requiero que él cambie de giro para ir rebobinando. Si algo se reventó, entonces ocupo que regrese la lámina, por ejemplo. O en algunos lugares donde yo tengo una banda transportadora que pueda que tenga que ir en una dirección y en otro momento tenga que ir en otra dirección. Entonces ahí tengo que hacer cambios de giro. Igual, no es en todas las aplicaciones. Entonces, por eso esto se usa únicamente cuando requiere cambio de giro. ¿Ok? Profe, ¿Sí? Sí, esto lo estamos viendo de manera, ¿cómo te digo? Con contactores y no directamente del PLC, ¿verdad? Correcto. Estamos ahorita a lo antiguo, ¿verdad? Estamos ahorita con lo antiguo. ¿Cómo sería esto con PLC? Esto que está aquí interno, todo esto, yo lo haría dentro del PLC. Lo único que saldría del PLC serían los contactos que activan los contactores. Pero lo que es la activación de las bombillas, todo lo que es esta lógica interna, todo esto estaría dentro del PLC. Pero antes de irnos al PLC, tenemos que entender cómo se hacía o cómo se hace cuando tenemos únicamente lógica con contactores y con relés. ¿Ok? ese es más o menos, entonces el de ahí, el que conoce la planta para el giro del motor, ¿Perdón? donde está el virador, el virador del motor 4860, Ajá. más o menos es el sistema. Bueno, ahorita no me recuerdo si tiene inversión de giro. Tiene para los dos lados. Sí, ahí lo viramos uno para, para cualquiera de los dos lados. Sí, ahí puede ser que no tengan esto, que lo que tenga es, como que no tenga esta lógica. Habría que revisar el plan. Ahí te puede caer de tarea que le pidas a la gente de control que te den el plano del EAP, debe ser, y busques cómo está haciendo el tema de la inversión de giro. Si es de esta forma o todo está llegando al PLC y el PLC internamente es el que está haciendo toda la secuencia. Sí, que uno, vamos, por ejemplo, cuando hacemos alguna medición de presiones o algo así de cigüeñal, que es con la botonera, el virador. Sí, puede ser que hagan así. Aquí, esta sería la botonera de un lado y esta sería de otro lado y este sería el paro. Así es como lo pudiera manejar. Esa es una forma. Otra forma es con el PLC. Entonces ahí puedes investigar con el plano del EAP, si mal no recuerdo. Es el que estaría ese tema. Pero, Ok, gusto. Y ya para ir cerrando, está otro tipo de arranque, que es el tipo de arranque estrella delta. Este arranque es el que yo les dejé a ustedes al video adicional para que vean ahí con más detalle el por qué se utiliza este tipo de arranque. Pero a grosso modo, el arranque estrella delta lo que busca es reducir la corriente de arranque. Porque si ustedes se acuerdan del curso de máquinas, el motor cuando arranca tiene un valor muy alto, hasta 7 veces en algunas ocasiones la corriente nominal.
Y ese pico tan alto puede generar, en este caso, de problemas en la red, y dependiendo del motor, si es muy grande, puede incluso hasta generar bajos voltajes y puede tener algunos daños en algunos equipos. Entonces, lo que se hace es, para ese tipo de casos, hacer un arranque estrella y delta, que hoy en día no es tan común, porque ya se puede cambiar el sistema de arranque estrella delta por un arrancador suave, o si esos motores ya tienen variador, ya el variador hace ese arranque suave. Entonces, ya cuando tengo estos equipos de arrancadores suaves y lo que es variadores, que vamos a ver en Auto 2, eso no se usa. Pero cuando hay casos donde no quiero invertir en un arrancador suave, que no quiero invertir en un variador porque no se requiere, entonces esta opción es válida para reducir la corriente de arranque. Y en fin, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, estamos invirtiendo, no estamos invirtiendo, estamos cambiando la configuración de la conexión del motor. Si ustedes ven acá, para esa modalidad ocupo 3 contactores, y aquí aparece como K1, K2 y K3. Y vean que el motor estoy utilizando las 6 conexiones. Esto normalmente yo utilizo solamente estas, como vimos en estos otros planos, vean que solo estoy utilizando las 3 conexiones, pero aquí estoy utilizando las 6. Y eso es porque ocupo que en un momento esté conectado en estrella, que sería en este caso. Vean que aquí está en estrella, las 3 puntos están conectados en un solo punto. Ese sería el caso de estrella. Y aquí estaría en delta. Entonces, cuando yo quiero arrancar, él va a pasar primero K3, K1, y después de un tiempo, ya sea con un temporizador, él pasaría a K1, K2. Entonces, K3 sale y entra K2, y ese ya pasa otra vez a delta. Entonces, de esa forma es que yo hago el arranque estrella delta. Esta es el circuito de potencia o circuito de fuerza, y ese sería lo que es el diagrama. ¿Cómo funciona esto? Bueno, igual, vean que aquí tengo lo que es la parte de control, ese es el diagrama de control, o diagrama mando. Aquí tengo un fusible, aquí tengo el S3, que sería en el caso de la parada, y aquí tengo S1, que es el de arranque. Entonces, vean que cuando arranco, entra K1, K1 cierra este contacto, ¿y quién va a entrar primero? K3, porque vean que aquí tengo normal cerrado. Entonces, entra aquí K3, K3 entra, aquí me abre, entonces para evitar que pueda ingresar K2, y en ese momento tengo un arranque en estrella. Después de un tiempo, ya sea que eso sea controlado por un temporizador, o sea, con un botón, porque igual yo puedo decir que lo arranco en estrella, con S1, y después de un tiempo presiono otro botón, que sería el S2, y el S2 lo que hace es que abre acá, entonces al abrir, sale K3, este se vuelve a cerrar, este cierra, entonces ahora cierra K2, y K2 se enclava, y ya ahora pasa a una conexión en delta. Serían estos de acá, K1 y K2. Si lo ven todos. Profesor, una consulta. ¿Sí? En el documento que usted nos pasó, decía circuito de maniobras o funcional. También se puede llamar circuito de, a ese que está presentando, circuito de control, nada más, ¿verdad? Sí, normalmente hay varios nombres, pero el que normalmente se usa aquí en Costa Rica es como circuito de control, Ok. o el diagrama de control. Pero pueden encontrarlo con diagrama funcional, diagrama de mando, circuito de mando, hay varios nombres, pero sí es como más común diagrama de control. Ok, entonces, ahí, ese sería con lo que es ya el arranque estrella delta. Y ya lo último que nos correspondería para hoy sería lo que es la lectura de planos eléctricos. O lectura de planos eléctricos, aquí abarco tanto la parte de control como la parte de potencia. Porque normalmente en estos planos vienen los dos. Viene el circuito de potencia, que es este, y viene también lo que es la parte de control, que es esto. La parte de control puede ser 120, puede ser 220, puede ser 24 voltios. La parte de potencia siempre es 220 o es 480 o lo que sea, pero ya son tensiones mayores. Y acá
esto es un plano real. ¿Y por qué lo muestro acá? Es para que ustedes tengan una idea de cómo se ve un plano que, como les comentaba, no todas las empresas lo tienen. Esa es una mala costumbre que algunas veces algunos integradores o algunas personas hacen, desarrollan un proyecto y no entregan un plano. Y al final, al principio no hay problema porque todo funciona, pero dentro de unos años va a haber problemas porque no sé a dónde va ese cable, no sé qué hace ese cable, no sé qué hace ese equipo, no sé. Entonces, algo que es importante que ustedes tienen que acostumbrarse es siempre a dejar planos. Cuando ustedes hagan un proyecto o si ustedes están a cargo de que alguien entregue un proyecto, siempre tienen que exigirles que les entreguen el plano de control, el plano de potencia, las dos cosas. ¿Qué son las características típicas de los planos? Bueno, vienen con un cajetín, ahí vienen los nombres, características, de qué panel pertenece, de la descripción del proyecto, etcétera, vienen un montón de detalles. Y vienen lo que decís, pues, aquí viene numeración, 1, 2, 3, 4 hasta 8, y aquí viene también otra codificación que va de A a F, que eso de acá me sirve para ubicarme. Si ustedes se fijan acá, estos elementos vienen con un número. Vamos a hacerlo un poco más grande. Dice 157.8 o este que dice 93.1. ¿Eso qué significa? Ese 93 significa que es la página 93 y el punto 1 significa que ese punto de conexión está en esta fila. Entonces, cuando yo voy a buscarlo en la página 93, me voy a fijar qué hay en la parte 1 por acá y que mencione esta página que estoy viendo. Así es como yo me voy ubicando en los planos. Igual, por ejemplo, esta que dice 9F1L. Como dice 9, yo voy a irme a la página 9 y voy a buscar el F1, que probablemente sea un fusible, porque está alimentando lo que es una línea de 24 voltios. Entonces, de esa forma yo puedo ir relacionando entre las diferentes páginas de los planos y ir buscando por una situación de falla o porque tengo que hacer alguna modificación o porque tengo que hacer alguna revisión. Entonces así me voy ubicando por medio de estos números de aquí arriba y por medio de esta codificación aquí abajo. ¿Qué normalmente vamos a hacer? Bueno, lo que está encerrado en cajas es un dispositivo. Por aquí, ejemplo, viene el regulador 732 o puede ser un PLC, y esos de acá son las entradas o salidas. En este caso de acá son entradas. Y aquí aparecen los códigos 21, 22 y 23. Entonces, acá yo sé que el 21, cuando yo voy a buscarme este aparato, en la entrada 21 voy a tener esta línea. Si voy a la entrada 11, voy a tener esta línea. Y así voy revisando y puedo ir analizando qué es lo que está conectado y cómo está conectado. Y si yo tengo que medir, por ejemplo, con un osciloscopio los pulsos, entonces yo sé que en la línea 13 y 14 va a llegar los pulsos de este sensor. Entonces aquí pongo el osciloscopio en esos puntos. Es importantísimo siempre, antes de realizar cualquier cambio, cualquier modificación, revisar el plano. Y si hago algún cambio, tengo que modificar el plano. Algunas veces por las prisas, por las carreras, no se hacen actualizaciones de los planos y al pasar de los tiempos, eso va a cargar problemas, porque ya no van a ser iguales, no van a calzar y puedo hacer algún cambio que afecte ya algo que había hecho anteriormente y que no estaba en el plano y por lo tanto puede tener un efecto negativo en el proceso. Eso es lo típico. Bueno, también acá se mencionan un X, si ustedes logran aquí, dice X7. Todo lo que tenga que ver con un X, normalmente eso quiere decir que son regletas. Entonces son puntos intermedios de conexión. La regleta X7, la regleta 16, 17 y 18. Ahí es donde se conectan estos dos puntos. Aquí viene un cable que va de este equipo, se conecta a esa regleta y de esa regleta sale y se conecta a campo con este dispositivo. Así es como se va trabajando y así es como se va pasando de lo que está en el plano a lo que está en físico. Profesor, por ejemplo, en ese caso, en el 18 creo que no lo veo bien, esa simbología sería como el chill del cable, o el chill, sí, el chileado. Sí, correcto. Ok. Esto de acá. Sí, sí, correcto. Sí, es el chill. Ok. También algo importante, cuando vienen cuadros con líneas punteadas,
normalmente eso significa que está en otro lado. Entonces aquí aparece dónde es que está ubicado. Igual, la forma en que desarrollan los planos, eso no está estandarizado. Bueno, sí hay un estándar, pero no todo el mundo lo sigue. Y pueden encontrarse diferencias entre un fabricante y otro. Pero normalmente tienen muchas similitudes y es fácil de leer cuando ustedes ya tienen la experiencia. Para, ya sea con un tipo o con otro, pueden emigrar a un fabricante o otro fabricante, o a un integrador o otro integrador. Casi siempre es fácil emigrar de uno a otro. Igual, por ejemplo, vean que este es de un fabricante, este es un fabricante alemán que realizó este plano. En cambio, este es un fabricante, bueno, esto en realidad es un plano igual, pero vean que aquí viene la numeración 1, 2, 3, 4, 5, ¿lo ven? Esta la traía aquí arriba. Bueno, aquí también abajo la pueden ver. Este es únicamente la trae aquí abajo. Entonces, si vemos aquí, aparece NA-NC. NA es normalmente abierto y NC normal cerrado. Y aquí aparece un 3 y aquí aparece un 5. Ese 3 es esto. Entonces, quiere decir que K2 hay un contacto normal cerrado en la posición 3. Ven que aquí está el contacto normal cerrado de K2 y está en la posición 3. Este es normal abierto en la posición 5. Entonces, vemos aquí que está K2 en la posición 5. Y es un normal abierto. Entonces, vean que son diferentes. Esto lo hizo una persona, esto lo hizo otra persona, pero se mantienen ciertas similitudes. ¿Ok, jóvenes? No sé si hay dudas. Ok, entonces ahí les quería a ustedes ver este video. Ya ahorita subo la grabación de la clase por los que quieran repasarlo. Y para la próxima semana todavía no hay ninguna tarea, solamente que vean el material de apoyo y los videos que están acá. Recuerden que cualquier duda o consulta, ahí está el WhatsApp. Y yo quedo pendiente de ahorita el recurso de la mañana si tienen alguna consulta, o igual si el resto de la semana ahí me dan chance nada más de responder cuando me desocupe un momento y les contesto. Entonces, jóvenes, que buena tarde, entonces que es un buen día y buena tarde, y estamos en contacto entonces para la próxima semana. Profe, ¿Sí? ¿verdad que no me parece o había grupo de WhatsApp o es que estoy confundido? No, yo no manejo grupos de WhatsApp, solo dejé el WhatsApp para que me escriban en caso de dudas. Ah, ok, perfecto. Listo, profesor, muchas gracias. Buen día. Pasen buen Sí, día. profe, gracias.